¿Cómo están? Yo soy Vicky y hoy les traigo este sacón que me tiene enamorada, fácil, todo derechito, no tiene disminuciones, así que es apto para principiantes, con capucha, completito. Pongamos manos a la obra porque estoy segura que les va a encantar. El hilado que elegí tiene una suavidad increíble, súper livianito y abrigado. Lo puse triple y así y todo llevó solo 900 gramos este sacón gigante que sirve desde talle S hasta talle XL. Así que es súper rendidor, muy lavable, es espectacular. Se los recomiendo realmente porque es hermoso. Hacemos envíos a toda Argentina. Nos piden por WhatsApp el catálogo y les mandamos el precio del combo. Voy a tomar 3 ovillitos del hilado y voy a poner la hebra triple. Si se animan, sacan de acá del centro la hebrita, que es mucho más cómodo porque el ovillo no gira. Y si no, bueno, pueden tomarla de afuera. Ponemos el hilado triple y comenzamos a colocar los puntos en la aguja. Pueden colocar los puntos como ustedes estén acostumbradas, pero si quieren aprender esta técnica que uso yo, recuerden que les dejé el video paso a paso en el suéter viernes. No lo repito ahora para que no se haga muy largo, pero ahí lo tienen si lo quieren ver. Y ahora voy a colocar 35 puntos, que equivalen más o menos a 35 centímetros, para una de las delanteras. Y la otra la voy a hacer exactamente igual, así que tenemos que hacer dos partes iguales. 35 puntos y comenzamos. Es muy fácil porque toda la prenda la vamos a tejer en el mismo punto, que es el punto derecho. Colocamos la aguja, hacemos la lazada y pasamos a la aguja derecha, ¿sí? Toda la prenda va a ser tejida en este punto que se llama punto Santa Clara, punto bobo, también le dicen punto musgo. Meto la aguja en el punto, hago la lazada y tejo. Es el punto más sencillo, el punto derecho. Todas las vueltas vamos a repetir lo mismo. Bien, bueno, como les decía, todas las vueltas vamos a tejer lo mismo, punto derecho. Meto la aguja, tejo el punto más simple, el primer punto que aprendemos cuando comenzamos a tejer. Todas las vueltas, punto derecho. Para saber cuántos puntos tienen que colocar ustedes, lo ideal es tomar el hilado que hayan elegido, tejer un pedacito y medirlo con el centímetro. Mi delantera son las dos de 35 centímetros y es súper amplio, da desde el talle small hasta el talle XL. En este caso, 10 puntos equivalen a 10 centímetros, lo cual facilita un montón las cuentas. Yo tengo que poner 35 puntos en cada delantera y 70 para la espalda porque quiero que sea súper amplio. Me tomé el contorno de cadera, me dio 95 centímetros, pero voy a poner 140 centímetros porque quiero algo oversize, algo grande, algo que me quede súper holgado. Por eso les digo que va bien hasta el talle XL porque es muy amplio. Pero bueno, ustedes hacen un pedacito y lo miden. De esa forma pueden calcular. Una vez que tengan el largo total, que en mi caso son 70 centímetros, van a comenzar a cerrar los puntos de la manera tradicional. Se cierran así, miren. Tejemos uno, tejemos el siguiente y subimos el primero sobre el segundo, así. Vamos de nuevo. Tejemos uno y el que está atrás lo vamos a subir y lo vamos a pasar por arriba. De esta manera vamos teniendo cada vez menos puntos, los vamos cerrando. Ahí.
sin ajustar demasiado, ¿eh? Vamos a cerrar entonces los puntos, pero no los vamos a cerrar todos. Vamos a dejar el equivalente a 10 centímetros. Acá, en mi caso van a ser 10 puntos. Voy a dejar 10 puntos y los voy a colocar en esta agujita auxiliar. Bien, acá tengo 2, 4, 6, 8, 10 puntitos que equivalen más o menos a 10 centímetros. Y este que es el último que cerré. Y este lo voy a cerrar pasando la lanita por dentro. Así paso las hebritas por dentro y tiro. Y después voy a poner en una aguja auxiliar estos 10 puntitos. Porque después los vamos a retomar para el cuello o la capucha. Ahí está. Los dejamos acá en suspenso. Hacemos la otra delantera exactamente igual y listo. Para la espalda lo que hice fue tejer el doble de puntos que la delantera. Por ejemplo, mi delantera tiene 35 puntos, la espalda le puse 70. Ustedes se van a fijar según su talle y según el hilado que usen, pero tengan en cuenta que es el doble. Tengo acá entonces mis 70 puntos y los voy a cerrar normalmente. Tejo uno, tejo el siguiente y cierro. Bien, bueno, ahora voy a coser la espalda con las delanteras. ¿Se acuerdan que yo tengo 35 puntos en la delantera, pero 10 los dejé acá en la aguja auxiliar, así que me quedan 25 puntos. Les sugiero contar 25 puntos y colocar un marcador, así pueden darse cuenta bien de dónde coser, porque es tan peludito que no se ve casi, lo cual está buenísimo porque ni se nota la costura. Así que vamos cosiendo de la manera que ustedes puedan y de la manera que les salga. No se preocupen porque realmente no se ve. Yo voy tomando un punto de cada lado. Así. Pero bueno, ustedes lo cosen como quieran. Realmente es un hilado que tapa todo. Si quieren ver una costura en forma detallada y que se vea bien el punto, por si lo hacen en algún hilado que no sea peludito, fíjense en el suéter Libra, el suéter Ondas, todos los suéteres que fui haciendo, incluso los sacos, para ver la costura en un hilado liso. Este que tiene tantos pelitos, la verdad que ni se nota, no se preocupen. ¿Ven? Queda súper tupido. Así que cosemos los hombros de los dos lados, las dos delanteras, y comenzamos a levantar los puntos para la capucha. Una vez que tenemos cosidos los dos hombros, vamos a retomar estos puntitos que dejamos en suspenso. Los colocamos en la aguja. En mi caso son 10, pero bueno, los que ustedes tengan. Los paso a la aguja y voy a seguir levantando los demás puntos alrededor de la espalda. Ahí está. Acá tengo los 10 y con una hebrita voy a seguir levantando. Les muestro cómo los levanto, a ver si se ve. Meto la aguja, ahí le pongo una hebrita y ya saco un punto. Y ahí sigo metiendo la aguja y con la hebra larga tejo y saco otro punto. Voy a la parte de la espalda. Si tienen una aguja más finita, les va a resultar más fácil hacer esta parte. ¿Sí? Pero tratan de tomar un punto
y sacarlo así. Meten la aguja, tejen y sacan el punto nuevo. Es muy sencillo en este hilado porque disimula todo, disimula cualquier imperfección. Así que es difícil saber dónde picar, pero realmente no importa. Ahí sacamos, entonces levantamos todos los puntos alrededor de la espalda y retomamos estos que están en la otra aguja auxiliar para seguir tejiendo derechito, 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 todo en punto Santa Clara, el alto de la capucha. Acá estoy terminando la vuelta y llegué a la otra aguja auxiliar que voy a tomar los puntos con la aguja que tengo libre. Los paso, los 10 puntitos. Son 10 centímetros más o menos, así que la cantidad de puntos que ustedes requieran para esos 10 centímetros. Ahí está. Y como ya los tengo en la aguja, los voy a tejer directamente. Seguimos tejiendo en punto Santa Clara todos estos nuevos puntos que tenemos ahora, la altura necesaria para toda la capucha. Ahí están. Seguimos tejiendo entonces derechito, derechito la capucha. Bien, una vez que tenemos 35 centímetros de capucha, vamos a cerrar los puntos. Podemos hacerlo de la forma tradicional, que es lo que voy a hacer yo ahora para no complicar, y las que se animan, las que ya vieron los videos anteriores, pueden cerrarlos enfrentando la mitad, como hacemos en varios modelos, que lo cerramos tejiendo. Pero bueno, en este caso cierro todos los puntos y después los cosemos con aguja. Una vez que cerramos todos los puntos, lo que vamos a hacer es doblar así a la mitad y coser esta parte que es la que va a quedar arriba en la cabeza. Y así ya vamos a tener terminada la capucha. Cosemos y listo. Bueno, para coser el lateral es muy fácil con el punto Santa Clara porque nos permite ir enganchando una onda de un lado y después saltamos al otro lado y enganchamos otra ondita. Una onda de un lado, por ahí con la lana peluda no se ve tanto en la cámara, pero ustedes se van a dar cuenta porque tiene relieve, y una onda del otro. Y esto queda del derecho de la prenda, lo estoy haciendo en la parte del derecho, ¿sí? Una ondita de un lado y una ondita del otro. Súper fácil y rápida esta costura. Se las mostré también en el suéter ondas, así que si no lo vieron vayan a verlo porque es un suéter súper fácil, que está buenísimo. Pueden ver ahí la costura en una lana que es semi gruesa y no tiene pelito, así que se ve mejor. Pero bueno, este es el frente, ya está listo, ya tenemos la capuchita, cosemos bien los dos laterales y listo. Para la manga coloqué 35 puntos, que son aproximadamente 35 centímetros. Y tejí de largo, tengo los brazos muy largos, así que ustedes lo hacen a su tamaño. El mío mide 45 centímetros, desde donde cae el saco hasta la muñeca. Así que tenemos 35 por 45. Y lo que voy a hacer ahora para terminar, voy a cerrar los puntos súper apretado. Todo lo contrario que les digo siempre, esta vez es a propósito. Ajusto, bien apretado. Si quieren pueden usar una aguja más chica incluso, pero háganlo bien apretadito. Entonces le va a quedar cerrado en la muñeca. El resultado se ve así. ¿Ven?
súper tirante, entonces la parte del puño nos queda ajustadita en la muñeca y le da un efecto así, como si hubiéramos hecho disminuciones, pero no. ¿Eh? Si no les gusta, si prefieren la manga recta, lo cierran normal, sin ajustar. Cosemos la manga tal cual como cosimos los costados del saco, tomando una ondita de cada lado del frente de la prenda. Eso es exactamente igual. Y una vez que llegamos acá arriba, les voy a mostrar cómo uno yo esta parte al cuerpo. En la parte del cuerpo voy a coser hasta donde coincida con el ancho que tengan de la manga. La mía vieron que tiene 35 centímetros, así doblada da más o menos 18 centímetros. Entonces dejé sin coser, esto ven que coincida. Y ahora lo que voy a hacer es, con la ayuda de un marcador de puntos, voy a colocar el centro de la manga con el centro de los hombros, ahí, para que me ayude a ir cosiendo y que no se mueva. Comienzo por acá abajo y voy a ir tomando de un lado, como les enseñé a coser los laterales. De un lado, la ondita. Y del otro lado, como cosimos los hombros, que es tomando un punto. Así que tomo el punto y la ondita. Un punto de este lado y de este lado la ondita. Metemos la aguja acá y buscamos el punto. Y del otro lado la ondita, que es re fácil. Esto queda del derecho del tejido, del frente. ¿Sí? Acá. Un punto y una ondita. Hacemos así toda la vuelta y les voy a mostrar poniendo la mano por atrás, ahí, que queda súper lindo. Cosemos entonces toda la vuelta y terminamos. Así se ve terminado, miren lo lindo y lo fácil que es. Se puede tejer para niños, para adultos, unisex. Cualquier hilado también pueden usar. Yo estoy enamorada de este peluchito, pero queda bien en cualquier tipo de hilado. Los invito a que nos sigan en Instagram, así estamos en contacto más cerquita. Y bueno, hasta el próximo video. Besos.